La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 16. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea contigo y con tu casa. Soy el pastor Pedro Montoya. Entramos en la enseñanza de hoy a la lección número 16. Estamos estudiando acerca del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. En la enseñanza de la semana pasada establecimos un punto bien importante para que podamos entender precisamente acerca de la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos entre los gentiles. Establecimos que la iglesia gentil nace del ministerio del apóstol Pablo. Y este es un punto bien importante que necesitamos entender si es que realmente queremos entender acerca de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. La iglesia gentil no nace dentro del judaísmo, no nace dentro de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, la iglesia gentil no puede remitirse a raíces hebreas, por ejemplo, como fundamento de su creencia, precisamente porque no formó parte de la iglesia de Jerusalén. Y esto, aunque suene fuerte, yo necesito enfatizarlo. Porque tenemos que tener un sustento y un fundamento de cuáles son nuestras creencias, o mejor dicho, cuál es el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia gentil no nace de la iglesia de Jerusalén. La iglesia gentil nace de la proclamación, nace de la revelación que el apóstol Pablo estableció en su proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Por eso, inclusive, llegamos a decir que en el capítulo 2 vemos el nacimiento de la iglesia judía, de la iglesia de Jerusalén. Pero en el capítulo 9 estamos viendo el nacimiento de la iglesia gentil. Lo que fue el capítulo 2 para la iglesia de Jerusalén lo es el capítulo 9 para la iglesia gentil, entiéndase la no judía, en términos generales, gentil, no judía. Porque aunque es un solo evangelio, porque no estamos diciendo que se trata de dos evangelios, es un solo evangelio, el apóstol Pablo lo declara claramente, él dice un Señor, un bautismo, una fe. Y con esto se está estableciendo que es un solo evangelio. Pero es necesario que nosotros entendamos que aunque es un solo evangelio, se presentaron dos énfasis diferentes, que en algún momento determinado los de la iglesia de Jerusalén no pudieron entender y vieron la intervención del apóstol Pablo como yendo en contra de la ley de Moisés. Y precisamente, si usted lee desde el capítulo 23, 21, 22, 23 en adelante de Hechos de los Apóstoles, descubre que esa fue la razón del por qué lo apresaron en Jerusalén y eventualmente terminó en Roma. Precisamente porque los énfasis eran diferentes. El mismo contenido, pero énfasis diferente. Y es porque dentro de la iglesia de Jerusalén realmente nunca hubo una separación del judaísmo. Si usted revisa hasta el capítulo 9, los creyentes, los hombres de fe, las mujeres de fe, continuaban reuniéndose en las sinagogas. Lea el capítulo 9 y usted descubre que Pablo iba hacia Damasco para ver si en las sinagogas de ellos encontraba hombres que seguían la fe en Cristo Jesús.
porque hasta ese momento los creyentes no se congregaron en iglesias o en congregaciones o en edificios específicos para ellos. La iglesia como institución nace entre los gentiles, no entre los judíos. Ellos siguieron conservando la sinagoga como el lugar de reunión, confesando su fe en Cristo Jesús, por supuesto, pero manteniendo siempre todas las costumbres del judaísmo. Por eso usted observa que desde el momento en que fueron expulsados de Jerusalén, prácticamente el evangelio entre los judíos desapareció. Y es porque nunca hicieron una distinción entre la fe en Cristo Jesús y el judaísmo. No es así con la iglesia gentil. La iglesia gentil inmediatamente se separa del judaísmo, se separa de las otras prácticas religiosas e inclusive comienzan a construir edificios, templos, donde ellos se reúnen. Y precisamente por este énfasis diferente es que la iglesia entre los gentiles perseveró aún por encima de la persecución, no así entre los judíos. Así de que, aunque estamos hablando de un solo evangelio, el mismo evangelio, es necesario que nosotros entendamos dónde es que se está fundamentando y cuáles son los fundamentos para que tengamos clara la fe en Cristo Jesús y caminemos conforme a la doctrina que nos ha sido enseñado. Vamos a hacer una separación de temas en esta primera enseñanza, el día de hoy. Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la doctrina que el apóstol Pablo proclamó concerniente al evangelio del reino de los cielos, las buenas nuevas. Y en la próxima enseñanza vamos a ver todo lo que tiene que ver con el evangelio, por supuesto, pero en torno a la persona de Cristo Jesús, para que entonces tengamos un panorama completo, un panorama amplio de qué es la fe en Cristo Jesús, qué es el evangelio del reino de los cielos y en qué consiste la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la doctrina que el apóstol Pablo proclamó entre los gentiles? Eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar precisamente en Romanos capítulo 3, versículo 23. El apóstol establece: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es un punto que se destaca dentro de la iglesia gentil, no dentro de la iglesia judía, no dentro de la iglesia de Jerusalén. Dentro de la iglesia de Jerusalén, prácticamente todos eran parte de la promesa. Usted lo mira en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Pero el apóstol Pablo establece este punto fundamental para que se establezca el arrepentimiento del cual Jesús predicó desde el inicio de su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No puede haber arrepentimiento si no se tiene claro que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué hemos de arrepentirnos? Usted lo mira, por ejemplo, en el libro de Malaquías, que precisamente ellos preguntan: ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿De qué? Porque para ellos, para los judíos, si estoy cumpliendo con la ley, estoy bien. Si estoy haciendo la ley y lo que la ley me demanda, estoy bien. ¿De qué tengo que arrepentirme? Por eso, el mensaje del evangelio del reino de los cielos entre los gentiles, y aquí tenemos que tener bien claro esto, comienza precisamente estableciéndose el fundamento de la fe, que es
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego en la misma epístola, pero en el capítulo 6, en el verso 23, el apóstol establece: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Todos están condenados a muerte, a menos de que reconozcan a Jesús como el Cristo, el Dios hecho carne, el Dios manifestado para establecer la gracia y la misericordia del Dios eterno, del Todopoderoso. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol le dice a la comunidad de fe de Éfeso: vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Esto es el primer punto, y es precisamente el que establece que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como hombres, estamos destituidos de la gloria de Dios. No se trata de acercarse a una iglesia y por acercarse a una iglesia todo se resolvió, porque no es ese el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es precisamente que por cuanto todos han pecado, la paga del pecado es la muerte, estaban muertos en delitos y pecados, y por lo tanto hay o pesa condenación sobre todos, a menos de que reconozcan a Jesús como Señor y Cristo, que fue el mensaje que se proclamó desde el principio, Hechos capítulo 2. Por lo tanto, como usted está viendo, este punto es el fundamental. Es la piedra angular sobre de la que se construye el Evangelio del reino de los cielos. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. No puede haber justificación si no hay conversión. Entiéndase, pasar de muerte a vida por medio del arrepentimiento. Y este es uno de los puntos de los que hoy en día se obvia, se deja a un lado, precisamente porque se desconoce cuál es el fundamento del Evangelio que fue proclamado para la iglesia gentil. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El segundo punto que el apóstol establece en el capítulo 3 de su epístola a los Romanos, en este caso, en el versículo 29, el apóstol dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta. Y él mismo responde: ciertamente, también de los gentiles. Segundo punto doctrinal que el apóstol establece: el primero es todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Segundo punto doctrinal que el apóstol establece: Dios es Dios de judíos y Dios de gentiles. Y aquí de nuevo usted encuentra un énfasis diferente entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia gentil. Porque el apóstol establece la revelación de que Dios es Dios de judíos y gentiles. Dentro de la iglesia de Jerusalén se enfatizó, y ahí usted mira, por ejemplo, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, se enfatizó de que Dios es Dios de los judíos. ¿Recuerda usted cuando Pedro tiene una visión, un arrebatamiento del Espíritu? Ve un manto que es bajado del cielo. En ella se encuentran toda clase de animales, no solamente limpios, sino también impuros. Y escucha la voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro
como judío que era, él dice, no, Señor, porque nada inmundo yo he comido. Y el Señor le replica y le dice, lo que el Señor santificó no lo llames tú impuro o inmundo. Y con ello le está enseñando al apóstol Pedro, y usted lo revisa en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando él llega ante Cornelio, que para un judío juntarse con un gentil era abominable. Porque para ellos, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era exclusivamente Dios de los judíos. El apóstol establece que Dios es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, hay otra referencia que el apóstol hace, que es conveniente que nosotros la conozcamos, la entendamos. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y familia de Dios, domésticos de Dios en la versión antigua. Este es un punto bien importante. Dios es Dios de judíos, pero también Dios de gentiles. Por lo tanto, todo lo que aplica para un judío, aplica también para un gentil. El Señor lo había enseñado en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. En el capítulo 5, 6 y 7, el Señor lo enseñó y dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es Dios de judíos y de gentiles. Tenemos entonces un segundo punto doctrinal para que vayamos viendo cuál es la revelación sobre de la cual se construyó la iglesia gentil, cuál es el fundamento de fe sobre del cual se construye la fe en Cristo Jesús, para que nosotros aprendamos a caminar por ella. Recurrir a un énfasis judío con la idea de raíces hebreas es prácticamente un retroceso en la fe. Porque como usted lo está viendo, y estoy tratando de hacer estas comparaciones para que usted mismo pueda ver cuál es el aspecto sobre del cual se estableció la iglesia gentil, es un retroceso si formamos parte de la iglesia gentil, porque estaríamos yendo a lo que los judíos habían creído originalmente como exclusivo para ellos. Para que un gentil pudiera recibir, para que pudiera recibir de parte de Dios, ellos estaban exigiendo la circuncisión. Al respecto de esto, el apóstol le escribe a la comunidad de fe de Gálatas y le dice, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. Tenemos entonces un segundo punto doctrinal acerca de lo que el apóstol proclamó entre los gentiles. Vamos a un tercer punto, y para ello Romanos capítulo 1, versículo 16. Este es un texto muy conocido. Puedo creer de que muchos lo saben de memoria. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? Potencia de Dios. Y esto es lo que el apóstol proclama entre los gentiles. Entiéndase evangelio como
las buenas nuevas del reino de los cielos, no una doctrina judía. Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, no una doctrina judía. No es propiedad, el evangelio no es propiedad de los judíos. El evangelio es las buenas nuevas del reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Aquí no hay una pertenencia, como digo, una pertenencia nacional. Es el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 4, vea lo que dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol proclama es potencia de Dios. En 2 de Corintios, él proclama que es la luz de Cristo que resplandece para que el hombre sea libre de toda acechanza o toda atadura del enemigo. ¿Qué es el evangelio? No es propiedad intelectual de una nación. No es tema doctrinal de una nación. Por eso, de nuevo, no podemos nosotros recurrir a raíces hebreas porque no es propiedad intelectual de los hebreos. El evangelio es revelación del reino de los cielos. El evangelio es la gloria de Dios manifestada a los hombres, la gloria de Dios manifestada a las mujeres, para que por el Espíritu Santo puedan ser libres de toda atadura del enemigo. En la primera epístola del apóstol Juan, nosotros leemos: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, entonces, no podemos nosotros buscar en recursos o en fuentes conocimiento que no pertenece a ello. Nosotros tenemos que entender que el evangelio es potencia, gloria de Dios manifestada, como el apóstol mismo escribe a los colosenses y dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es las buenas nuevas del reino de los cielos establecida sobre la faz de la tierra para todo aquel que cree, todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y Cristo, que lo reconoce como Dios manifestado en carne. Tenemos entonces ya 3 puntos doctrinales, son 3 puntos doctrinales muy importantes. Vamos a un cuarto punto doctrinal. Siempre en la epístola a los romanos estamos estudiando qué fue lo que predicó el apóstol Pablo, qué fue lo que proclamó el apóstol Pablo, qué doctrina fue sobre de la que se construyó la iglesia gentil, para que nosotros tengamos pleno conocimiento y pleno entendimiento de cuál es el fundamento de nuestra fe. En el capítulo 5, leemos en el versículo 8 y versículo 9. Dice: pero Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea ahora el versículo 9 para que entendamos por qué murió por nosotros. Versículo 9 dice: luego, mucho más ahora,
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos escuchado acerca de la salvación, pero muchos no sabemos, no entendemos a qué se refiere esto de la salvación. En ocasiones hay quienes creen que salvación es sinónimo de vida eterna. Hablar de salvación es hablar de vida eterna, para muchos. Porque, repito, hemos creído que son términos sinónimos. No, no son términos sinónimos. Salvación tiene que ver con lo que ha de acontecer sobre la faz de la tierra al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Leo nuevamente el versículo 9 y ahora lo vamos a entender. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. Salvación de la ira de Dios que ha de caer sobre de la tierra por causa precisamente de que el hombre, por causa precisamente de que la mujer ha preferido vivir en pecado y no venir delante de Dios en arrepentimiento por todos sus hechos. Este es el punto. Seremos salvos de la ira. La ira no ha de tener vigencia sobre el hombre de fe, sobre de la mujer de fe. Ahora, la vida eterna es precisamente la vida después de esta creación. Cuando esta creación, al final de los tiempos, cuando Dios destruya toda esta creación y viviremos juntamente con Él, eso es lo que se conoce como vida eterna. Ve, no son términos sinónimos, son dos términos diferentes. La salvación tiene que ver con ser libres de la ira que Dios ha de derramar. Para que usted tenga conocimiento acerca de esto, la ira está representado por copas en el libro de Apocalipsis. Tenemos 7 sellos, tenemos 7 trompetas y tenemos 7 copas. Las copas, que son 7, son precisamente esto mismo, la ira de Dios que ha de ser derramada sobre de la tierra. Pero la ira no aplica sobre el hombre de fe, no aplica sobre de la mujer de fe. Ahora tenemos mucho más claro en qué consiste la salvación. No es un sinónimo de vida eterna, es un término que tiene que ver con lo que ha de acontecer al final de los tiempos, al final de esta era adámica. Otro texto que quiero que revisemos se encuentra en Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 7. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y aquí tenemos el otro término. Según la esperanza de la vida eterna. Todo lo que tiene que ver con después de que esta creación en la cual estamos viviendo, después de que esta creación sea deshecha, porque así lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Pero después de eso, cuando vendrán cielos nuevos, tierra nueva, entiéndase, vida eterna delante de la presencia del Señor. Tenemos entonces un cuarto punto doctrinal acerca de lo que el apóstol proclamó entre los gentiles, el fundamento de la iglesia gentil que fue establecido como doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Un quinto punto lo vamos a encontrar en Efesios. Vamos a la epístola del apóstol Pablo
a los Efesios, precisamente en un texto muy conocido, capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra señores de las tinieblas de este siglo, contra malicias espirituales de maldad. Un texto que es bien conocido por me atrevo a decir, por el 100% de los hombres y de las mujeres de fe. No tenemos lucha contra sangre y carne, lucha contra potestades, principados, contra señores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Quinto punto, la proclamación del evangelio del reino de los cielos es para desatar al hombre, desatar a la mujer del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Hace unos minutos atrás cité texto del apóstol Juan. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer la obra del diablo. La proclamación del evangelio es precisamente para desatar al hombre, para desatar a la mujer de la influencia, del gobierno, del dominio, de la posesión que Satanás ha establecido sobre todos los hombres. Y aquí volvemos a Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos los hombres. No se trata de decir, yo no le hago mal a nadie. Yo no le deseo mal a nadie. Si el hombre, si la mujer está sin Cristo, está muerto en delitos y pecados. Ve lo importante que es conocer la doctrina sobre de la que se fundamenta la iglesia gentil. Está muerto en delitos y pecados. Muy buenas acciones inclusive. Pero si está sin Cristo, está muerto. Y por lo tanto, pesa sobre de él, pesa sobre de ella condenación eterna. No es solamente ir al infierno, sino perderse de estar delante de la presencia del Señor. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, hay otro texto que debemos de conocerlo. Todos estos textos son importantes porque sobre de esto está fundamentada nuestra fe. Vea lo que dice el versículo 13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado, nos ha traspasado de un sitio de perversidad, nos ha traspasado de un sitio de maldad, de un sitio de iniquidad, a el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. No estamos bajo el reino de Satanás, aunque estamos viviendo aún sobre el mundo. Aunque nos movemos dentro de los sistemas del mundo, pero no tiene ya más dominio, más gobierno, más autoridad, más potestad sobre del hombre de fe, sobre de la mujer de fe, precisamente porque esto lo ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. En el versículo 13, un texto más en 2 de Timoteo. Tome nota de estos textos, estúdielos porque son bien importantes como fundamento, como base bíblica de nuestro sustento y fundamento de fe. Capítulo 2, leemos versículo 25 y versículo 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
si quizá les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahora observe versículo 26, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando hablamos de conducta humana, muchos sabemos lo que significa obsesión. Muchos sabemos lo que significa estar obsesionado sobre de algo o por algo o hacia alguien. Ahora usted entiende que eso es precisamente no una conducta humana como tal. Es el efecto que las tinieblas ejercen sobre de un hombre. Es el efecto que las tinieblas ejercen sobre de una mujer, y por sus propios medios, por su propio recurso, por su propia habilidad, no podrán salir de allí. Hay personas, lamentablemente tengo que decirle, lamentablemente creen de que con medicamentos, que con pastillas, que con drogas podrán transformar, alterar la conducta. No se trata de conducta, se trata de una posesión satánica. ¿Por qué? Porque claramente la palabra nos enseña, y lo hemos estado viendo en esta lección, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no puede haber una persona delante de la presencia del Señor en una condición de pecado. Está alejado de la presencia del Señor, aún así frecuente una iglesia. Esto es algo que muchas personas no quieren entender. Aún así esté frecuentando una iglesia, porque la iglesia no es requisito de vida eterna para una persona. Es el haberse arrepentido. Quiero leer nuevamente el versículo 25, versículo 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Tiene que haber un arrepentimiento primero. Si no hay arrepentimiento, no se aplica el versículo 26, y se zafen del lazo del diablo. Tiene que haber un arrepentimiento, y algo que hoy en día muchos ministros no están predicando como parte del evangelio es el arrepentimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto en una iglesia que se invita a la persona a levantar su mano y aceptar a Jesús? ¿Es eso lo que está establecido en la palabra? Y yo te tengo que decir, no es eso lo que está establecido en la palabra. Y por lo tanto, entonces, estamos estableciendo engaño. ¿Por qué? No hablamos del arrepentimiento. Las personas no hablan del arrepentimiento. La palabra te dice que la única forma para que un hombre, la única forma para que una mujer pueda ser libre de la obsesión que las tinieblas han establecido sobre de él es arrepintiéndose, para que entonces el Espíritu de Dios traspase a esa persona del reino de las tinieblas y lo ubique en el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta lo importante que es estudiar precisamente la doctrina sobre de la cual se fundamentó la iglesia gentil? Es importante, porque de no conocerla estamos presentando un mensaje parcial. ¿Cuántas personas han levantado su mano al Señor y han dicho como le han sugerido, y en algunos casos lo han conducido inclusive? Mira a qué gravedad hemos caído, que le han conducido, repita conmigo estas palabras, pero no le han enseñado a arrepentirse.
Por lo tanto, entonces, hay personas que están recurriendo a su antiguo estilo de vida porque no se han arrepentido. Están dentro de una iglesia y les han hecho creer de que todo va a estar bien y de que van a ir al cielo con el Señor. Que no está establecido de esa forma. La palabra claramente establece la necesidad de arrepentimiento para que el hombre, para que la mujer pueda ser libre de la posesión del enemigo. De lo contrario, al final de sus días, el hombre, la mujer, se encontrará con una realidad que no fue como la que le dijeron que iba a suceder. Y esto es triste y lamentable. Por eso la necesidad de que nosotros revisemos qué fue lo que predicó el apóstol Pablo. ¿Cuál es el énfasis de la enseñanza del apóstol Pablo? ¿Por qué tenemos que entender la importancia de la conversión del apóstol Pablo? Porque hay un mensaje detrás de todo esto. Y sobre esas palabras, sobre esa doctrina, se fundamenta la vida eterna. Por eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, quinto punto, la proclamación del evangelio del reino de los cielos está dirigida para desbaratar la operación satánica en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, para desbaratar completamente. Vamos al sexto punto, y esto quiero que busquemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Quiero leer en el versículo 26. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 26. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Sexto punto doctrinal del Evangelio del Reino de los Cielos, la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos, sobre de la que se constituyó la iglesia gentil, es la adoración idolátrica, es la base de toda atadura satánica. La adoración idolátrica es la base de toda atadura satánica. No son dioses los que se hacen con las manos. Idolatría. Idolatría tiene que ver en su etapa inicial con ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que representa una figura, todo lo que representa una forma, de arriba en los cielos, de abajo en la tierra, o inclusive de las profundidades de la tierra. Ídolo, en términos generales, es toda figura. Toda figura. Por eso, la importancia de que nosotros conozcamos lo que es un ídolo. ¿Cuántas personas no tienen en su casa, para ponerle un ejemplo, cuántas personas no tienen en su casa los 3 Reyes Magos? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero es que yo no me postro ante ellos. Es la explicación que todo el mundo da. Ídolo, no necesariamente te tienes que postrar ante ellos. Ídolo es toda figura que tú haces o que tú permites o que tú compras o que tú canjeas. ¿Cómo llegó a ti? No importa. Pero si tú lo tienes, es parte de ti, es un ídolo.
Por lo tanto, entonces, hay un vínculo satánico. Trata de deshacerte de eso. Trata de deshacerte. Haz ese ejercicio. Trata de deshacerte de ello. Y te puedo asegurar que te va a costar. ¿Vas a proponer una serie de argumentos? No, yo creo que está siendo muy fanático. Yo creo que lo está llevando a los extremos. Eso es arte. Yo lo compré como arte. Se lo compré. Es más, yo lo compré a un artista que lo hizo. Es un artista reconocido. ¿Te das dando cuenta que no te está siendo fácil deshacerte de él? ¿Por qué? Porque hay un vínculo satánico. Ídolo es toda figura, toda figura. Vienen ídolos aún plasmados en viñetas, plasmados en artículos que se compran, vienen plasmados. El cuidado que nosotros debemos de tener, porque podríamos estar introduciendo un anatema dentro de casa. ¿Quieres saber qué otro elemento es un ídolo? Los avatares. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Avatares que se han vuelto muy populares hoy en día, que se han vuelto muy comunes hoy en día. Nadie le ve nada malo, es sencillamente algo representativo, algo que puede representarme de alguna forma. Un avatar es un ídolo. Trata de deshacerte de él, haz el ejercicio, trata de deshacerte de él y te vas a dar cuenta que no te va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la idolatría, la adoración idolátrica es la atadura que el enemigo utiliza para mantener al hombre, para mantener a la mujer bajo su gobierno. Pero hay ídolos también que se forjan en el corazón. Claro, no les conocemos como ídolos, los llamamos valores, los llamamos virtudes. Pero todo aquello que representa un valor para ti, aún no sea una figura, aún puede ser algo abstracto, va a constituirse en un ídolo para ti. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor lo establece claramente. El Señor Jesús dijo: donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está depositado tus valores? Un valor podría ser inclusive hasta una correa. Sí, eso mismo, una correa. De hombre o de mujer, como sea el caso. ¿Por qué? Porque es de marca. Te costó sobre $100 y algo más de dólares. Y tú la cuidas. Es un ídolo. Porque es un valor. El hombre de Dios no tiene recursos para sí. La mujer de Dios no tiene recursos para sí. El hombre de Dios, su fe, su confianza está depositada en el Señor. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo único que yo necesito? Palabras de vida eterna. Yo no necesito valores. Yo no necesito virtudes que me representen. Porque una virtud bien puede ser y bien puede funcionar como funcionaron en años anteriores los talismanes, que si tienes alguno, también es un ídolo. Son talismanes que te representan una seguridad. Si tengo este objeto,
me siento como que seguro. Son virtudes, son valores, para que entiendas que también todo ello forma parte de ídolos. Y es el lazo que mantiene atados, el lazo satánico que mantiene atados todavía a muchos hombres y a muchas mujeres. Quiero darle otro texto en 1 Corintios, en el capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, vamos a buscar el versículo 2. Vea qué importante lo que la palabra del Señor dice. Cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados a los ídolos mudos. Eran llevados a los ídolos mudos. ¿Quién nos llevaba? ¿Quién nos llevaba? Fuerzas demoníacas. Fuerzas demoníacas que estaban operando en y por la persona para precisamente fundamentar confianza, seguridad en aquello ante lo cual se presentaban. Otro texto más, siempre en 1 Corintios, en el capítulo 10, leemos versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Y con esto cerramos este punto doctrinal. Todo ídolo sin excepción, entiéndase, ídolo en forma física, como ídolo en forma abstracta, puede ser en forma filosófica también. Detrás de todo ídolo hay demonios. Quiero leerlo nuevamente. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Porque detrás de la adoración idolátrica hay fuerzas demoníacas que están operando, ataduras que están puestas sobre de la persona. ¿Cómo identificar un ídolo? Es bien sencillo y tú mismo puedes hacer el ejercicio. ¿Cómo identificar? Aquello de lo que te cuesta deshacerte es un ídolo, porque ahí está depositado tu corazón. Aquello de lo que buscas argumentos para decir, no, esto sí, esto no me, pero esto no lo toquen, no lo toquen. Todo lo que lo presente bajo esos términos son ídolos. Y necesitamos romper ataduras para precisamente ser libres de las tinieblas y vivir en la libertad de Cristo Jesús. El último punto doctrinal que vamos a estudiar como parte de esta enseñanza, vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí tenemos séptimo punto doctrinal del apóstol Pablo, y es: la ley solamente descubre el pecado, no justifica a nadie. Y cuando hablamos de ley, no nos estamos refiriendo solamente a la ley mosaica, nos estamos refiriendo a todo aquello bajo lo cual nos sometemos para caminar. El hombre de Dios no necesita
una ley. La mujer de Dios no necesita una ley para caminar en perfección. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que han conocido la verdad, están caminando en libertad, en la libertad de Cristo Jesús. Y por lo tanto, no se sujetan a nada ni a nadie. Siempre que haya una tendencia a sujeción obsesiva, se está estableciendo una ley sobre de la persona y por lo tanto lo único que va a hacer es descubrir el pecado. El pecado bajo el cual, o multiplicando el pecado para que camines dentro de ello. Caminamos en la libertad de Cristo Jesús. Caminamos en la gracia, en la misericordia del Dios eterno. Juan capítulo 8 dice claramente, verso 28, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Caminamos en la libertad, no en sujeción, no en reglas, no en leyes, no en normas. No se nos tiene que imponer una ley como para que nosotros sepamos que debemos de santificarnos delante del Señor. No se nos tiene que decir cómo debemos de vestir, como para saber que estamos caminando bajo la gracia del Señor Jesús. No se nos tiene que imponer como para que entonces nosotros nos sintamos que estamos haciendo y actuando conforme a la voluntad de Dios. Y este es un punto bien importante para que nosotros podamos mantenernos en la libertad. Por eso decíamos y hice una serie de señalamientos, querer regresar a las raíces hebreas, cuando en realidad el Evangelio y la doctrina que nos llega a nosotros, los gentiles, los no judíos, procede de la revelación que Dios le entregó al apóstol Pablo. Querer regresar a leyes, a las reglas hebreas, es retroceder, porque la revelación no está en la palabra, la revelación está en el Espíritu. La palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Un texto más, y con esto terminamos. Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4. El apóstol, por el Espíritu de Dios, establece: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que hemos visto estos 7 puntos doctrinales de la proclamación del Evangelio del reino de los cielos que el apóstol Pablo proclamó entre los gentiles como la revelación del reino de los cielos, para que nosotros sepamos en qué consiste la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús no es ser parte de una congregación, no es ser miembro de una iglesia. Eso es actividad religiosa. La vida de fe es mantenernos en el mensaje doctrinal de revelación que fue impartido por el Espíritu Santo y proclamado como el fundamento de la iglesia gentil. Quiero orar en este momento para que la palabra que ha sido impartida, la palabra que ha sido establecida, se establezca como fundamento de tu vida personal, de tu vida espiritual, y puedas caminar en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Padre, en el nombre de Jesús oro por tantos hombres y por tantas mujeres de fe que tú has levantado, que tú has llamado, que tú has escogido,
para que ellas, mi Señor, puedan, Señor, mantenerse firmes en lo que han aprendido del Evangelio del Reino de los Cielos, para que todo aquello donde el enemigo todavía mantiene ataduras sobre de ella, Señor, sean rotas en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, sean rotas y hoy nazcan a novedad de vida. En el nombre de Cristo Jesús, así lo pido. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y que el que inició en ti la buena obra la perfeccione hasta el día de su venida. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.